Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el último capítulo del libro de Jeremías. Hemos aprendido muchísimo en este libro, 52 capítulos. Y yo te invito para que tú puedas leer nuevamente este libro, porque todas las profecías, en su gran mayoría, son mensajes que se aplican a nosotros hoy, mensajes para nosotros. Dios nos quiere hablar. Dios quiere que nosotros tengamos una renovación, una transformación. Seamos reavivados por su palabra en cada mañana. Es lo que Dios desea y por eso nos envía mensaje tras mensaje. Mira, la nación de Israel en el libro de Jeremías presentaba una condición de idolatría muy alta. Dios envía a Jeremías para contrarrestar esa idolatría, pero ellos no escucharon a Jeremías. Ellos golpearon a Jeremías, ellos azotaron a Jeremías, lo enviaron a una cisterna y algunos comentadores dicen que Jeremías murió en Egipto cuando se llevaron a varios a Egipto. Allí este rey Ismael o este hombre Ismael se llevó a algunos a Egipto. Y luego allí mataron a Jeremías porque Jeremías les predicaba acerca de no irse a Egipto, sino entregarse a los babilonios. Pero a ellos no les gustó este mensaje porque pensaban o decían más bien que Jeremías era un traidor y lo apedrearon y él murió en Egipto. Eso es lo que dicen algunos comentadores. Pero hay otros que dicen que Jeremías no murió allí, sino que Jeremías fue llevado después a Babilonia y allí murió de forma natural. No se sabe con certeza, con exactitud. Lo que sí sabemos es que la vida del profeta Jeremías fue muy complicada, muy difícil. Y en este libro podemos notar cómo le fue él, al punto que en algún momento Jeremías se sintió desanimado y quiso renunciar. Y ya leímos esos textos. Allí puedes repetir otra vez esa historia cuando Jeremías intenta renunciar. Y esto lo encuentras allí en el capítulo 20, versículo 7 en adelante. Jeremías se lamenta porque él predica, él anuncia, él trae el mensaje de Dios, pero el pueblo no escucha, el pueblo no quiere atender. Y entonces él dice, yo he intentado renunciar, he querido alejarme, pero el amor de Dios, la pasión a Dios no me ha dejado. Y entonces yo predico porque he entendido que Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¡Qué maravilloso es! Y luego en el capítulo 33, versículo 3, Dios le da un mensaje a Jeremías y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, nótese bien, querido hermano, aunque Jeremías pasó por pruebas, aunque la vida de Jeremías no fue fácil, le tocó sufrir muchísimo, sin embargo, allí estaba Dios para fortalecerlo, para animarlo, para darle fuerzas y para levantarlo nuevamente. Así que hoy también nosotros podemos tener esa misma fortaleza y ese mismo poder de Dios. Es necesario entonces que estudiemos la Biblia. Es necesario que profundicemos en los mensajes bíblicos. Romanos 10:17 dice la Biblia: la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que allí está el mensaje claro. ¿Quieres fortalecer tu fe? Lee la Biblia. ¿Quieres levantar tu fe? Lee la Biblia. ¿Quieres fortalecerte en Cristo Jesús? Lee su palabra, porque en su palabra hay fuerza, en su palabra hay renovación. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, o sea, la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, que tengamos esperanza, que tengamos esperanza, que tengamos esperanza. Pero hay que leer la Biblia, hay que escudriñar su palabra. Y hoy el capítulo 52, último capítulo de este libro de Jeremías, presenta algo que ya se mencionó. Desde el versículo 1 al versículo 27
y el versículo 31 al 34 son muy idénticos, casi que igualitos al segundo libro de Reyes, capítulo 24, 18 al 25, 21 y 27 al 3. Son parecidos. Es el mismo relato. Puedes tú ir a contextualizar o más bien a comparar estos capítulos. ¿Y por qué se repite nuevamente? Porque Dios quiere hacer énfasis que en el mensaje que Él ha enviado se cumplió y se hizo como Él lo anunció. Esto para que tú y yo entendamos, querido hermano, que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios es segura, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído antes, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra anunciada por los ángeles fue firme y toda rebelión recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que allí el Señor repite este mensaje para que tú y yo entendamos que su palabra es firme, su palabra se cumple. Leamos entonces, Jeremías 52, dice la Biblia: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Como te mencioné, esto lo encuentras también en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 18 al 20. Ahí encuentras esta historia. En el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, versículo 11 al 16, también la encuentras. Este rey Sedequías fue puesto por Nabucodonosor allí para que sirviera, para que le rindiera tributo. Los mensajes de Jeremías a él era: no te rebeles, sométete al rey de Babilonia y estarás seguro, estarás bien. Pero él se rebela, y esto ya lo leímos en el capítulo 39 de Jeremías. Se repite también esta historia, la caída de Jerusalén, del versículo 4 en adelante. Este rey no quiso escuchar la palabra de Jehová. Y como lo leímos en esos capítulos anteriores al 39 de Jeremías, Sedequías llamó a Jeremías para consultarlo, porque él tenía cierta inclinación hacia Jehová, tenía cierto temor hacia Jehová, pero le faltaba determinación, le faltaba firmeza, le faltaba autoridad, porque se dejaba llevar por los príncipes y los gobernantes. Él se dejaba llevar, no tenía la autoridad para hacer lo que pensaba. Él creía que los mensajes de Jeremías eran ciertos. Sin embargo, un día, cuando los príncipes le dijeron: vamos a echar a Jeremías en una cisterna, o vamos a tomarlo, a echarle mano, porque lo que está predicando no es correcto. Y entonces Sedequías dice: yo no puedo hacer nada contra ustedes. Eso es una mentira, porque si podía, él era el rey, pero le faltaba firmeza. Y entonces, querido hermano, en la vida cristiana, tú y yo necesitamos tener firmeza para enfrentar el pecado y para callar a Satanás, alejarlo de nuestra vida. Sedequías le faltó esto, y por eso su vida estuvo en riesgo, estuvo en graves problemas, al punto que perdió a todos sus hijos. Y él, como dice aquí en el versículo 4 en adelante, no vamos a leer porque ya estas historias las leímos, simplemente voy a mencionarte lo que ya repetimos en aquel entonces. Sedequías, por no ser fiel a Jehová, Sedequías, por no tener la determinación y la firmeza de someterse a los mandamientos de Dios, él vio cómo sus hijos fueron degollados y todo su príncipe él lo vio, presenció ese momento. Fue un momento doloroso para él. Entonces, nótese bien lo que pudo haberse evitado. Él pudo haber evitado todo esto, pero por su rebeldía y su terquedad, lo último que él vio en su vida fue cómo sus hijos eran degollados y después sus ojos fueron arrancados. Toda su vida ciego, y fue llevado a Babilonia y allí murió en prisión. Una vida terrible, oscuridad en su vida, pero en su mente estaba esa luz, esa historia o esa imagen de cómo sus hijos fueron degollados. Y yo creo que él reflexionó y llegó a pensar que todo eso fue causa, fue consecuencia, resultado de sus malas acciones. Así que, querido hermano, esto nos debe llevar a reflexionar. Ten en cuenta las decisiones que tomas, ten en cuenta lo que haces, porque esto traerá consecuencias, buenas o malas, de acuerdo sean tus acciones. Y el capítulo menciona muchas cosas más.
la cautividad de Judá, la caída de Jerusalén, todo lo que vino sobre esta nación por rebelarse contra Dios. Pero ahora en el versículo 31 en adelante, allí hay esperanza, porque Joaquín es liberado y recibe honores en Babilonia. Vamos a leer esos versículos, mira, porque hay esperanza. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, 37 años, era el rey de Judá, pero fue llevado cautivo. En el mes 12, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¡Qué maravilloso! Él fue libertado. Evil-Merodach. Pasó mucho tiempo. De lo que se menciona en el versículo 4 en adelante y el versículo 12 en adelante hasta el versículo 30, sucedió en un tiempo, en una época. Ahora en el versículo 31 en adelante es otra época más adelante, porque mira que está Evil-Merodach ya reinando. Entonces dice, habló con él amigablemente, con Joaquín, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisioneros y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Se restauró todo. Dios le dio una restauración por medio de Evil-Merodach. Entonces, querido hermano, esto ejemplifica un poco lo que Dios hará por nosotros. Hoy día tal vez estemos prisioneros. Hoy día, me refiero prisionero en el sentido de que estamos pasando crisis, dificultades, momentos difíciles tal vez. Tu vida está en peligro. Tu vida está sufriendo tal vez. Tu hogar está a punto de destruirse. Tu negocio, tu situación económica, todo. Hay crisis en tu vida. Te sientes aprisionado, acorralado. Pero viene un día, querido hermano, en que Cristo Jesús vendrá a levantarnos la cabeza para que nosotros estemos fuertes. Él viene y el momento ha llegado, porque su palabra es real, su palabra es fiel, y Él nos pide que confiemos en Él para que nuestra cabeza sea levantada en alto y Él nos dé el valor que nosotros necesitamos tener. Por eso confiemos en Dios, querido hermano. Sometámonos a Dios, entreguémonos a Él totalmente y dejemos que Él conduzca y lidere nuestras vidas para así estar en un puerto, anclados en un puerto seguro. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 52 de Jeremías, pero no solamente aquí, sino en todo el libro de Jeremías. Y así terminamos entonces todo este maravilloso libro. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!